en esta oportunidad y el tópico que vamos a tratar el día de hoy es la Ley de Enemigos Extranjeros y Política Exterior durante la segunda administración de Trump, las implicaciones que esto tiene para América Latina, la discusión y los debates que toda esta ley está generando, dado que diversos sectores, tanto de las izquierdas como de las derechas, incluso del centro, interpretan que este es un recurso legal anacrónico que fue pensado para otros tiempos, es decir, hace ya varios siglos, que ha tenido su uso y su justificación, sobre todo visible en tiempos de guerra, y actualmente no hay una guerra como tal que justifique la aplicación de tal ley. Acá vamos a analizar desde una perspectiva amplia, holística, lo que implica y significa la ley de enemigos extranjeros en el contexto de América Latina, en función de las acciones que ha llevado adelante la administración Trump, lo que hace visible como sus pretensiones, sus proyectos y su agenda, como para tener una visión más amplia y un enfoque más preciso de más o menos cuáles son no solamente los objetivos, sino las prioridades de esta segunda administración Trump. Acá tenemos que ver que esto también es bastante relevante en el sentido de analizar la estructura y la configuración de las actuales izquierdas y las derechas en América Latina. Tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, por supuesto, que es uno de los más sonados por todo lo que está sucediendo con el Tren de Aragua, pero sabemos que al hablar de izquierdas también hay otros casos, como por un lado el de Chile, con las características muy particulares que tiene Chile bajo Boric, y también tenemos el caso de Bolivia, con toda la complejidad de la situación interna de ese país andino, dada las características multiétnicas y multinacionales que tiene Bolivia como Estado. Y si bien Bolivia de alguna forma fue uno de los países más cercanos al proyecto del socialismo del siglo XXI, de Heinz Dieterich, y llevado adelante sobre todo en lo internacional por Hugo Chávez, vemos que Bolivia, más allá de eso, tuvo un marco jurídico que sí, también en cuanto a las políticas públicas, que de alguna forma le ha dado más garantías a la inversión privada, y existen mejores y más óptimos niveles de seguridad jurídica en Bolivia, a diferencia de Venezuela, sobre todo en la época en la que las expropiaciones eran el pan de cada día. Hace unos 15, 10 años, incluso hace pocos años hubo ciertas expropiaciones, pero fueron casos muy puntuales. Entonces, ya haciendo esto, vamos a ver lo que sería el sumario de la clase. Vamos a hacer una introducción sobre el contexto de la ley de enemigos extranjeros. Vamos a hablar un poco del contexto histórico, la política exterior estadounidense, seguridad y defensa, controversia y discusiones. También vamos a tocar el tema de los derechos humanos y las conclusiones. Vemos que en estos debates, en estas discusiones, a veces se puede tener como norte, digámoslo así, lo que es el orden, pues la defensa de lo que es la seguridad nacional, pero todos estos debates contemporáneos en el siglo XXI son, digámoslo así, afectados directamente por lo que conocemos como doctrina de derechos humanos. Entonces tenemos que entender que más allá de las acusaciones que se pueda tener sobre un colectivo, sobre una persona en particular, hay ciertos protocolos que hay que seguir y hay derechos humanos que hay que salvaguardar, que hay que representar, y también que hay que proteger. Razón por la cual todo este tema con la ley de enemigos extranjeros ha causado tanto ruido, porque precisamente es un mecanismo que está
pensado para, de alguna forma, no ser tan diligentes con lo que conocemos como el debido proceso. Y esto, lógicamente, hace ruido, pues, por los abusos que pueden tener lugar a raíz de la aplicación de la ley de enemigos extranjeros. Vemos que la ley de enemigos extranjeros en Estados Unidos ha sido una de las leyes de extranjería y sedición que fueron aprobadas durante la presidencia de John Adams. Originalmente, el objetivo primordial de esta ley fue otorgar al presidente estadounidense la autoridad para deportar ciudadanos extranjeros de países con los que Estados Unidos estuviera en guerra. Es decir, ya de entrada de sus orígenes ha sido una ley con una visión, autoridad y justificación bélica. Y las posteriores aplicaciones de la ley de enemigos extranjeros, que incluso podemos evaluar, pero ya sería, digamos, otro tópico, otro contexto, lo que fueron los campos de concentración en diversos momentos de la historia estadounidense y cubana, por ejemplo. Pero vemos que algo transversal que ha existido a lo largo de la historia con la ley de enemigos extranjeros es la guerra. Es decir, hay guerra, hay un momento propicio para la aplicación de la ley de enemigos extranjeros. Así lo vimos en el siglo XX, por ejemplo, con lo que fue tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Y por eso, bueno, y también en todo esto que vemos con la progresividad, a medida que pasa el tiempo, sobre todo en los siglos XX y XXI. Vemos por otro lado que, y eso lo tenemos que ver, que durante la segunda administración Trump ha, ha existido por parte de Trump no nada más la intención y el objetivo, sino que vemos acciones que han evidenciado ello a través de políticas migratorias restrictivas bajo el argumento de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Por supuesto, podemos ver que algunas cosas son más ciertas que otras. ¿Por qué digo esto? Porque hace unas semanas había un rumor que estuvo por parte de las redes sociales y, a ver, y los medios de comunicación más prestigiosos en Estados Unidos, y se señalaba que iba a existir un travel ban para unas cuantas nacionalidades con varios colores, iba a existir una lista roja, una lista amarilla, etcétera, pero vemos que hasta los momentos no se ha tomado no se ha hecho nada significativo en esa dirección. Razón por la cual, por lo general por lo general lo mejor es ser pragmático, esperar a que pase el tiempo y ver acciones concretas para evaluar y ver realmente lo que se está haciendo y lo que no necesariamente se esté haciendo, o que es un borrador, pero cuando hablamos de borrador, las probabilidades de éxito de que ese borrador termine tomando forma y sea oficial depende de múltiples factores. Es decir, todo eso lo tenemos que ver con mucho, pues, cuidado y tomarlo con pinza. Aprovecho unos segundos para revisar el chat. Ok, veo que nos dan saludos desde México y también desde Ciudad de Guatemala. Bueno, yo ahorita les mando saludos desde La Paz, Bolivia, que estoy de viaje en este país. Y bueno, siguiendo ya con la clase, luego de revisar el chat, vemos que hasta los momentos Trump no ha aplicado directamente, al menos todavía falta ciertos pasos para decir eso. Y Trump, sin embargo, ha utilizado otras medidas de control migratorio y sanciones económicas contra países considerados adversarios. Tenemos que entender que la ley de enemigos extranjeros da pie y es amplia en cuanto a los recursos que se pueden tomar en cuanto a
una situación bélica, es decir, Estados Unidos contra uno o varios países latinoamericanos, por ejemplo. Y por los momentos lo que vemos sobre todo es que se invocó la ley de enemigos extranjeros, claro, pero lo que sobre todo estamos viendo es la lucha contra el tren de Aragua en los Estados Unidos, contra lo que se considera o se está investigando que ha sido la penetración de grupos delincuenciales venezolanos en territorio estadounidense. Y todo esto, bueno, lo tenemos que ver muy bien en el contexto de lo que está sucediendo en cuanto a las deportaciones que están teniendo lugar desde los Estados Unidos hacia El Salvador. Y en El Salvador también cabe destacar, cabe señalarlo, no están únicamente en el gabinete de Bukele, digámoslo así, funcionarios salvadoreños, también hay venezolanos por lo general vinculados o con cierta relación con el Partido Voluntad Popular que trabajan con el equipo de Bukele, los asesores. Entonces, de alguna forma también hay venezolanos que están de alguna forma supervisando, vigilando o al menos teniendo cierta visión de lo que está ocurriendo con ese proceso de deportación. Vemos además que en las últimas horas se deportó desde Estados Unidos a Venezuela, ya con ya con un protocolo más claro de colaboración entre Estados Unidos y el país bolivariano para lo que es la deportación de ciudadanos venezolanos. Sin embargo, bueno, todavía no están muy claras las cosas en cuanto a este proceso. Vemos que en las últimas horas se había anunciado que eran poco más de 200, pero luego por parte de las autoridades venezolanas dijeron que no llegaron poco más de 200, sino que fue un número cercano a los 200, es decir, fueron menos de 200. Entonces, bueno, todo este tema todavía vemos que existe mucha tela por cortar y el gobierno estadounidense ha sido enfático en que no ven todavía una colaboración significativa por parte de Venezuela para recibir a los migrantes venezolanos que están en territorio estadounidense. Más allá de que desde el gobierno venezolano y de las autoridades han dicho que sí, que van a recibir a los migrantes venezolanos de vuelta a Venezuela. Entonces, bueno, me imagino y así parece con el proceso que está teniendo lugar, que faltan detalles por afinar, faltan cosas en cuanto al proceso de traslado y deportación de venezolanos de Estados Unidos a Venezuela que todavía no están del todo acordadas entre lo que es la administración Trump, la segunda, y lo que es la administración de Maduro, y tendríamos que esperar los próximos días a ver qué forma va a tomar todo esto, sobre todo en el contexto donde Estados Unidos está aplicando sanciones económicas más severas hacia Venezuela luego de la flexibilización que se había visto durante la administración Biden. Bueno, y siguiendo, vemos que Trump se ha apoyado en órdenes ejecutivas y en leyes como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer nuevas sanciones a individuos y gobiernos, incluyendo a Venezuela y Cuba. Podemos ver que tanto en la primera administración como lo que es la segunda administración, la administración Trump en América Latina parece estar marcada por tres ejes, lo que es la contención del socialismo y el eje autoritario, por otro lado el control migratorio y la lucha contra el narcotráfico y también la fortalecimiento de aliados estratégicos. Vemos que ahí está Brasil, Colombia, El Salvador. En este sentido, vemos que así está claro a través de diversos voceros, de personas que diseñan políticas públicas en territorio estadounidense, que los actuales gobiernos de Brasil y Colombia, sobre todo el de Colombia, no despiertan la confianza suficiente en Estados Unidos, entonces de alguna forma, y siendo que estos dos países, sobre todo Colombia, son un puente para lo que es la situación en Venezuela, por ejemplo,
Esto durante la segunda administración Trump e incluso durante la administración Biden ha sido percibido como una potencial amenaza para los intereses estadounidenses en América Latina, dado que Colombia tradicionalmente era el principal vocero de lo que se debía o no se debía hacer en función de la agenda regional hacia el caso venezolano, y ya Colombia no estaba jugando ese papel, sino que Estados Unidos tiene que jugar otras cartas para avanzar en lo que es la obtención y el logro de sus objetivos estratégicos en América Latina y el Caribe. Por otro lado, vemos que en cuanto a la nueva doctrina Trump, las sanciones a Venezuela han sido uno de los elementos que más han llamado la atención, más ha causado ruido. De hecho, en los últimos días, Trump ha aplicado medidas económicas sin precedentes contra el gobierno de Nicolás Maduro. No nada más se revocó la licencia a la petrolera Chevron, si bien se le dio unos días más para que abandonara el país y frenara digamos, sus operaciones en Venezuela, pero por otro lado se están aplicando sanciones secundarias para las empresas que no quieran dejar el mercado venezolano y compren el petróleo venezolano a través de fuentes secundarias o terciarias. Vemos en el caso de India, que es un curioso aliado estratégico, dado que además tiene unas relaciones bastante interesantes pues con países como Rusia, China, etcétera. India anunció que va a acatar las sanciones estadounidenses a Venezuela. Eso es bastante importante y relevante en el sentido de que después de Estados Unidos, el lugar ideal para ubicar el petróleo venezolano, a ver, tomando en cuenta sus características para refinarlo, procesarlo, etcétera, era India. Y si India no está en verdad las opciones para posicionar el petróleo venezolano, no son las mismas. Y si las opciones no son las mismas, mucho menos las oportunidades. Entonces eso lo tenemos que decir y tomarlo en cuenta muy bien. En cuanto a España, vemos que a España le están haciendo mucho ruido estas sanciones secundarias hacia los países que compran petróleo venezolano, porque de alguna forma España también tiene unas relaciones históricas con Venezuela sumamente importantes. Las transnacionales españolas tienen importantes intereses en Venezuela y ya habían hecho toda una serie de pasos para consolidar sus inversiones, no nada más en petróleo, sino en otras áreas a mediano y largo plazo. Entonces, esto es un duro golpe a sus intereses en lo que es la región, sobre todo en Venezuela. Y de verdad, España está tratando de ver cómo puede lograr una solución que al menos logre paliar un poco lo que busca y lo que es la protección de sus intereses estratégicos en Venezuela. Vemos además que se ha delegado en el secretario de Estado, hablamos del señor Marco Rubio, lo que es la decisión de a qué países se le aplicarían estas sanciones secundarias, a qué países no. Entonces, de alguna forma, todo eso está todavía viéndose, está tomando forma y hay diversas negociaciones que están teniendo lugar en esa dirección, en ese sentido. Vemos también que en cuanto a Cuba se han reforzado a ver, medidas anteriores a lo que fue la era Obama. Se han tomado medidas para reforzar lo que es el embargo y limitar, digamos, las relaciones de Cuba con Estados Unidos. También vemos presiones sobre México, utilizando la amenaza de aranceles para obligar a estos países a endurecer políticas migratorias y cooperar con Estados Unidos en la contención de la migración irregular. Esto también está siendo bastante, pues, interesante, dado que México en estos momentos con Claudia Sheinbaum no tiene tampoco la posición que tenía México en la era de Peña Nieto, por ejemplo,
Y vemos que México está teniendo una voz en lo que son las izquierdas de la región, en América Latina, siguiendo en gran medida la línea que ya había dejado Andrés Manuel López Obrador. Ahí también vemos que Sheinbaum ha sido una de las líderes latinoamericanas que de alguna forma más se ha acercado a Venezuela en este contexto, que ha hablado de forma pública y enfática sobre lo que es la aplicación de sanciones hacia petroleras hacia el país, alegando Sheinbaum que esto no ocasiona gran daño en lo político, sino que esto va a afectar sobre todo a lo social. Es decir, que a criterio de Sheinbaum, quienes salen más perjudicados con las sanciones son los ciudadanos comunes y que no tienen grandes fuentes de empleo, son pobres, etcétera. Ahora bien, hablando del Tren de Aragua, vemos que esta es una organización criminal originaria de Venezuela, que fue conocida por sus actividades como el tráfico de personas, extorsión y narcotráfico. Su expansión internacional generó preocupación en varios países, incluyendo Estados Unidos. Por otro lado, tenemos también que decir y señalar que el gobierno venezolano ha señalado, sobre todo en los últimos meses, que el Tren de Aragua ha sido desmantelado como organización. Y también debemos ver que las agencias de inteligencia de Estados Unidos han desestimado la vinculación del Tren de Aragua con el gobierno venezolano debido a evaluaciones internas que contradicen afirmaciones políticas recientes sobre ello. Acá también tenemos que ver que en los medios de comunicación estadounidenses no ha existido el manejo más adecuado de lo que es a ver, las operaciones o las aparentes operaciones del Tren de Aragua en territorio estadounidense. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque vemos que en la vasta mayoría de fuentes sobre el Tren de Aragua como organización, incluso lo que podemos ver en enciclopedias de libre acceso como Wikipedia, el Tren de Aragua es una organización a ver, que surgió en el 2009, mientras que han existido noticias, reportes de prensa donde se señala que el Tren de Aragua hizo ciertas cosas en los Estados Unidos para el 2003, cuando todavía no había ni una remota prueba, un remoto incidente de que el Tren de Aragua existiera como organización. Entonces, en este sentido, creo que se necesita mucha prudencia para analizar bien lo que está o no está pasando con el Tren de Aragua y también entender cómo el Tren de Aragua puede estar sirviendo como argumento para justificar o legitimar ciertas narrativas que, por otro lado, sirvan de sustento para acciones que se puedan tomar contra determinados países de la región y respuestas que también puedan surgir acorde a estas acciones. Bueno, por otro lado, un informe fechado el 26 de febrero de 2015 concluyó que esta organización criminal operaba de forma independiente y no bajo las órdenes del gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, esta evaluación, respaldada por la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, llegó a indicar que si bien algunos funcionarios venezolanos corruptos pudieran tener vínculos con miembros de la banda que conocemos como el Tren de Aragua, no existe evidencia de que el Tren de Aragua esté dirigido por el gobierno venezolano. Sin embargo, a pesar de estas conclusiones, vemos que la administración del presidente Donald Trump ha utilizado la supuesta conexión entre el Tren de Aragua y el gobierno venezolano para justificar deportaciones masivas de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Lógicamente, vemos que esta discrepancia ha generado debates sobre la credibilidad de las justificaciones sobre esto para tales acciones y también ha resaltado las tensiones entre las evaluaciones de inteligencia y las decisiones políticas. Esto último no nos debe tomar por sorpresa, dado que durante la primera administración Trump, los roces entre las agencias de inteligencia y Trump fueron constantes. De hecho, durante la primera administración Trump, en primer lugar, se llegó a señalar que las agencias de inteligencia, en particular la CIA,
eran órganos que estaban sujetos a la voluntad y a los intereses del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, esto minaba la credibilidad y la confianza que se podía tener en los informes o los señalamientos que pudieran venir de esta organización, dado que no siempre sus informaciones eran objetivas, sino que a menudo estaban sesgadas por intereses de diversa índole, pues, y no, hasta que no pasaba varios años, varias décadas, es que se terminaban haciendo investigaciones rigurosas que en verdad demostraban los intereses que estaban detrás de ciertas acciones y de ciertos informes que legitimaban y justificaban ciertas acciones que se tomaban desde el poder, y todo pues bajo informes, bajo investigaciones que realizaban estos organismos. Entonces esto lo tenemos que evaluar con mucho cuidado porque de alguna forma esta segunda administración es posterior a la primera y hay, digámoslo así, en ciertas cosas una línea del tiempo y hay una consecución. Vemos también que las agencias de inteligencia estadounidenses han optado por desestimar el tema del tender agua por varias organizaciones, por razones que se pueden agrupar, a ver, entre lo que son los aspectos técnicos, los evaluativos y los políticos. En primero, y esta es la más importante, es la falta de evidencia concluyente. Es decir, las evaluaciones de inteligencia han señalado que no existen pruebas robustas, vinculantes, verificadas, que demuestren que el Tren de Aragua opere como una red terrorista o que represente una amenaza directa y estructural para la seguridad nacional estadounidense. Entonces, faltan vínculos más claros con actividades que realmente sean terroristas o con grupos hostiles para que sean considerados como tal. O sea, no, por los momentos no hay suficiente información para ello. Y el impacto del Tren de Aragua es algo más relacionado con los delitos comunes en territorio estadounidense. Entonces, eso es lo primero ahí que hay que ver. Y en segundo lugar, también está el tema de la priorización de amenazas. Esto, sobre todo, tiene una relación directa con lo que había dicho en los primeros 2 minutos de esta clase. Y vamos a ver sobre todo cómo se definían más que los objetivos, las prioridades de la administración. Y dentro del amplio espectro de amenazas que monitorean las agencias de inteligencia, en donde tienen que trabajar con numerosas fuentes de información provenientes de diversos campos, diversos ámbitos, diversos grupos, estas agencias tienen que asignar recursos que no nada más es dinero, no nada más estamos hablando de personas, funcionarios, sino también incluso estamos hablando de tiempo y también tienen que, digámoslo así, dedicar atención a aquellos riesgos que según sus propios análisis y estudios tienen un impacto significativo y también inminente. Y en este sentido hay otras amenazas como el terrorismo internacional, sobre todo el islámico, o sea, lo que tiene que ver con la ciberseguridad y también la interferencia en procesos democráticos que han ocupado un lugar prioritario, lo que hace que todo este tema del Tren de Aragua, pese a sus actividades delictivas, no se encuentre en el mismo nivel de riesgo estratégico para los Estados Unidos en este momento. Es decir, no es que no represente una amenaza, no es que no deba analizarse qué puede o qué no debe pasar con el Tren de Aragua, pero por los momentos hay otras prioridades. Y en segundo lugar, tenemos también que ver otra cosa que es que la misma opinión pública estadounidense ha quedado muy minada en cuanto a la confianza que tienen hacia los organismos de inteligencia. ¿Y por qué pasa esto? Porque de alguna forma diversas pruebas, diversos estudios que, por ejemplo, llegaron a justificar que en algún momento existieron armas de destrucción masiva que justificaban la acción estadounidense en ciertos territorios del mundo. Luego, al demostrarse que eso no era precisamente así, pues
los estadounidenses no tienen la misma confianza que en algún momento sí tuvieron en sus agencias de inteligencia. Y esto se tiene que manejar con mucho cuidado en ese sentido, pues porque la idea no es minar la confianza que tienen los estadounidenses en sus instituciones y sus organizaciones, una confianza que ya está minada, que está en cierto modo rota, y la idea entonces no es echarle más leña al fuego, no es la idea deteriorar más esta relación, sino ver de alguna forma cómo se puede avanzar en una dirección que sea lo más justificable, que sea lo más razonable y que de alguna forma también tenga una base en lo que realmente sucede, es decir, una base en lo que es la verdad, lo que es lo que son los hechos científicos, etcétera. Y en este sentido, y en relación directa con todo esto que estoy señalando, tenemos que también ver que acá, y no es para menos, se piense que hay una posible instrumentación política de lo que es el Tren de Aragua, sus presuntas operaciones en territorio estadounidense, etcétera. ¿Y por qué? Porque la percepción de que el énfasis en el Tren de Aragua podría formar parte de una estrategia política o mediática para justificar medidas migratorias más severas hacia Venezuela como grupo nacional o de seguridad interna o incluso política exterior, es también algo que está en el espectro de opciones, en el espectro del análisis cuando se evalúa cuál es la política de la administración Trump hacia América Latina. Y en ese sentido, al considerar que la narrativa en torno a este grupo podría estar siendo sobrevalorada o incluso utilizada como herramienta para fines políticos, es decir, por ejemplo, para reforzar medidas y políticas de deportación, como lo estamos viendo, o incluso para desviar la atención de otros temas más prioritarios de seguridad, las agencias han optado por mantener una postura reservada y basada estrictamente en el análisis de inteligencia. En otro lugar, también tenemos que ver todo lo que está sucediendo actualmente en cuanto a la distribución de poder y su equilibrio en los Estados Unidos. Vemos que no hay una sincronía entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en los Estados Unidos. Tampoco vemos que la relación entre el Congreso y los Estados Unidos fluye de forma ideal. Y esto es sumamente importante en el sentido de que todas las acciones que de alguna forma quiera llevar a cabo Trump, si no tiene el apoyo necesario del Congreso y del Poder Judicial, puede suceder lo que ya se está viendo, que es que una corte bloquea las decisiones de Trump o bien el Congreso también interviene. De hecho, hay sectores que están siendo muy críticos con todo esto que está sucediendo porque señalan que todo esto que está haciendo Trump de forma, digámoslo así, muy personal, muy basado en su propio criterio, que todo esto se pudo haber hecho pues de otra forma, sin pasar por encima de los otros poderes en Estados Unidos, siendo que, a ver, existe un poder público que se divide en la rama ejecutiva, en la rama legislativa y la rama judicial, y de alguna forma el hecho de que Trump opere de forma tan independiente y sin consultar de forma apropiada a las otras ramas del poder público que son sumamente importantes. Esto genera ruido pues, en las instituciones debido a que debe existir un equilibrio, deben existir contrapesos, porque todos estos contrapesos evitan las situaciones que vemos ahora, que Trump implementa cierta política, toma cierta decisión y luego una corte bloquea las decisiones de Trump. Ahí estamos viendo, claro, que también la administración Trump está ya avanzando en la dirección de detectar a lo que son los jueces que no tienen una posición afín a lo que es la administración Trump, debido a que esto a la larga, que, a ver, esta segunda administración apenas está comenzando, quedan varios años, y si esta situación no se resuelve,
pues el resultado va a ser anarquía. Anarquía para Estados Unidos y anarquía para el mundo entero en el sentido de que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial. Cuarto, designación como organización terrorista. Vemos que ya en enero de 2025 la administración Trump inició el proceso para designar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, argumentando que sus actividades representaban una amenaza significativa para la estabilidad y seguridad en el hemisferio occidental. Es decir, vemos que ya para principios de la administración ya se estaba viendo los pliegues de lo que iba a ser la agenda en torno al Tren de Aragua y Venezuela, más allá pues de las reuniones que tuvo, por ejemplo, el enviado Richard Grenell en Caracas y todas estas conversaciones que se tuvieron entre ambos gobiernos de forma preliminar. Entonces, bueno, vemos que si vemos a ver si observamos la línea del tiempo, hay una relación directa entre lo que ya las decisiones que se habían tomado en enero con lo que ya empezamos a ver en los meses de febrero y marzo, sin pues hablar del travel ban, porque el travel ban vemos que no se ha concretado y que diversos voceros que trabajan en el gobierno estadounidense dicen que eso por los momentos no está siendo considerado seriamente. Entonces, en cuanto al travel ban, habría que esperar más tiempo para ver qué es lo que se va a hacer en concreto. En quinto lugar, vemos que están las redadas y los arrestos. Las autoridades estadounidenses en los últimos días, semanas, han llevado a cabo operativos dirigidos contra miembros del Tren de Aragua en varias ciudades, resultando en arrestos de alto perfil. De hecho, estos operativos fueron presentados por la Casa Blanca, es decir, por la Cancillería estadounidense, como ejemplos de su compromiso en combatir el crimen organizado transnacional. Ahí vemos algo que es muy importante, que es que tanto Donald Trump como el secretario de Estado Marco Rubio han tenido que reconocer que probablemente se han equivocado a la hora de fichar a los posibles miembros del Tren del Agua a ser deportados, que quizá, o sea, que es una posibilidad que hayan existido personas inocentes que hayan sido enviadas a estas cárceles especiales en El Salvador y que en esos casos tomarían la medida de enviar a esos ciudadanos venezolanos que están en territorio salvadoreño a Venezuela. Vemos que además hay diversas denuncias a través de redes sociales y medios de comunicación de familiares que han logrado reconocer a estas personas que han sido enviadas a cárceles en El Salvador y en muchos casos, no en todos, han dicho que mira, reconocen a esa persona, que son trabajadores y que no son miembros del Tren de Aragua. Por otro lado, organizaciones que defienden derechos humanos han criticado que el tener un tatuaje, sí, porque digámoslo así, tener un tatuaje a veces es algo muy general y sobre todo hay algunos tatuajes que las autoridades estaban vinculando con el Tren de Aragua, sobre todo los que tienen estrellas, que de alguna forma son bastante comunes y que ya tener un tatuaje más o menos parecido a eso, se pueda poner en la lista del Tren de Aragua, hace mucho ruido porque pueden existir personas inocentes que tengan un tatuaje parecido y no formen parte de la organización, sobre todo cuando son tatuajes sumamente genéricos. Y bueno, vemos entonces que utilizando la ley de enemigos extranjeros, ya la administración Trump ha deportado a numerosos individuos del territorio estadounidense, principalmente venezolanos acusados de ser parte del Tren de Aragua, y esta decisión ha generado múltiples controversias en los últimos días. ¿Y por qué? O sea, ¿y cómo es que lo hemos visto? Bueno, en primer lugar, vemos que ha ocurrido pues una visita de la Secretaría de Seguridad Nacional, es decir, Kristi Noem, esta señora pues visitó la prisión de máxima seguridad en Tecoluca, El Salvador, donde están recluidos los deportados, y durante su visita destacó la postura firme de la administración contra la inmigración ilegal y las actividades criminales. Asimismo, vemos que las condiciones carcelarias y de derechos humanos han sido sumamente pues, criticadas y cuestionadas, incluso por ONGs venezolanas, quienes también señalan que de alguna forma la segunda administración Trump ha traicionado a los venezolanos en cuanto
la revocación del TPS y la revocación del TPS en el contexto de que hay diversas pruebas estadísticas con base en el Pew Research Center y otras instituciones que demuestran que las personas que tenían TPS estaban siendo sumamente productivas para la economía nacional y que hay pequeñas localidades, sobre todo en Florida, que podían quedar afectadas por la revocación del TPS, dado que estas pequeñas localidades, sobre todo en algunos puntos muy específicos de Florida, tenían muchos migrantes cubanos y venezolanos que eran sumamente productivos y provechosos para estos espacios. Y en este sentido, bueno, vemos que hay una gran preocupación manifestada por las condiciones inhumanas en las que se cree que están los deportados en las cárceles salvadoreñas y también se señala la falta de debido proceso, tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Ahora bien, en cuanto al debido proceso, hay que ser honestos en que hay un gran debate en cuanto a lo que es la filosofía del derecho estadounidense y la misma historia de Estados Unidos como Estado y también de la ley de enemigos extranjeros. Por ejemplo, hay toda la discusión de que alguien a quien que esté siendo objeto de una ley como esta, que está, digámoslo así, diseñada para contextos bélicos en donde el espacio para el debido proceso es mucho más limitado y más que limitado, podríamos decir, hasta difuso. Vemos que hay ahí todo un debate en la misma comunidad académica estadounidense. Yo constantemente leo sus opiniones y veo que hay algunos que dicen que no debe respetarse el debido proceso porque es que eso no está salvaguardado en esas condiciones. Otros que sí, entonces, bueno, la verdad es que existe un importante debate entre estadounidenses sobre ese tema y más que entre estadounidenses, entre la comunidad académica estadounidense. Reacciones en Venezuela, vemos que el gobierno venezolano condenó las deportaciones, las ha calificado como injustas y ha prometido asistencia legal a los afectados. Bueno, de hecho ya vemos que en los últimos días ya Venezuela tiene agendados vuelos desde El Salvador para llevar consigo a los migrantes que están allá, que fueron deportados hacia territorio venezolano, es decir, devolverlos a su país. Y vemos también que sectores de la oposición venezolana manifestaron inquietud por la criminalización de ciudadanos extranjeros, otros no. Tenemos que también señalar que la oposición venezolana es amplia. Hay diversos sectores, hay de hecho sectores de la oposición venezolana que creen que para que esos presos regresen a Venezuela, donde alegan que pueden existir condiciones que hagan que no cambien o que empeore su conducta, podría ser mejor que se queden en El Salvador y ya simplemente. Entonces tenemos que no nada más hablar de la oposición como algo unificado y ya, sino entender que la oposición también tiene muchas voces en Venezuela, hay muchas posturas, hay una postura, digámoslo así, hay dos posturas principales, una dominante en la cual hay una preocupación por no solamente por la violación de los derechos humanos de los deportados potencialmente, sino también por la estigmatización de lo que es la nacionalidad venezolana y la estigmación del colectivo venezolano. Y por otro lado, vemos también que hay una postura que la vemos, por ejemplo, en ciertos sectores como los respaldados por el Mundo González y María Corina Machado, que bueno, que hay que esperar a que se termine de vislumbrar lo que está pasando, que incluso, bueno, Edmundo González dijo que Estados Unidos y Trump en particular está llevando una lucha global que es muy amplia y que no tienen, digámoslo así, las posibilidades de hacer algo más que no sea esperar. Y bueno, en cuanto a los comunicados de líderes como María Corina Machado y Edmundo González, esto ha generado discrepancias en la propia oposición. Hay diversas posturas en cuanto a quienes creen dentro de la oposición que Edmundo González y María Corina Machado pudieron haber tomado una postura más firme,
para defender a los migrantes y no lo hicieron. Y quienes creen que Venezuela y concretamente la oposición venezolana deben acoplarse a lo que se dicta desde los Estados Unidos, porque tampoco es que tengan gran margen de maniobra para actuar en esta situación. Y en este sentido, ya viendo todo esto en un panorama general, vemos que además hay numerosos desafíos legales en Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones bloqueó temporalmente las deportaciones, cuestionando la aplicación de la ley de enemigos extranjeros y subrayando la importancia del debido proceso legal en función del criterio y la visión que tiene el juez. Y esto sobre todo en función de lo que ya había señalado en cuanto en lo académico hay diversas opiniones en cuanto a lo que debe ser el debido proceso y si es que aplica en una ley como esta, como la ley de enemigos extranjeros y tan anacrónica. Y así vemos que expertos ya prevén un aumento significativo en las deportaciones a países centroamericanos durante la segunda administración Trump. De hecho, en el caso de El Salvador, se estiman que las deportaciones podrían alcanzar las 14.000 personas anuales, casi duplicando las cifras de años anteriores. Y este incremento podría tener implicaciones económicas y sociales en la región, afectando, por ejemplo, lo que es el flujo de remesas. Y acá, y lo tenemos que ver también muy bien, hay una gran preocupación sobre lo que también está ocurriendo con las nuevas sanciones hacia Venezuela, dado que hay cierta incertidumbre sobre la contención de los flujos migratorios provenientes de Venezuela si empeora nuevamente las condiciones de vida en Venezuela, que si bien seguían siendo deplorables, de alguna forma los últimos años habían registrado una leve pero significativa recuperación en los estándares de vida, en los ingresos de la familia venezolana, etcétera. Por supuesto, esto es cuando vemos el ingreso medio, que es el ingreso, digámoslo así, general, porque si vemos, por ejemplo, el sueldo mínimo venezolano, sigue siendo sumamente bajo. De hecho, lo que sucede es que los venezolanos, bueno, los que ganan sueldo mínimo, muchos de ellos tienen diversas bonificaciones a través de las cuales compensan un poco el tema del sueldo mínimo. Y de ahí vemos también grandes distorsiones, como que es más la parte de los ingresos que provienen de bonificaciones, como el bono de guerra económica, que del sueldo como tal. Entonces, todo esto ahí lo tenemos que tomar en cuenta y también lo tenemos que analizar en cuanto a la percepción que existe de Venezuela como país y su impacto en lo que es la región, ya que desde Estados Unidos ciertos sectores interpretan que Venezuela es un actor que potencialmente es más peligroso que otros más pequeños, como es el caso de Bolivia, por ejemplo. ¿Y por qué lo podemos decir y por qué es que se interpreta esto? Bueno, esto sucede porque, por ejemplo, Venezuela ha sido vista por Estados Unidos y Europa, sus legisladores, por ejemplo, como un actor desestabilizador en la región, y este ha sido uno de los principales argumentos para justificar las sanciones, debido a su profunda alineación con Rusia, Irán y China, así como por su papel en el suministro de petróleo a estos países. De hecho, si analizamos bien las sanciones y en su cronología, sobre todo también han tenido como norte garantizar más el suministro de petróleo hacia Estados Unidos que para terceros países, y vemos de alguna forma que Venezuela está quedando a través de la política de sanciones mucho más sujeta a Estados Unidos que como estaba antes de la aplicación de las primeras sanciones. Y por otro lado, también, además de este tema de su papel como presunto actor desestabilizador, también Venezuela ha sido acusada de corrupción, narcotráfico y violaciones a derechos humanos, lo que ha dado más peso a la justificación de sanciones hacia el país. Y por otro lado, bueno, vemos que esto mismo no sucede con Bolivia, incluso con Nicaragua, si bien Nicaragua tiene, bueno, a pesar de ser del mismo grupo más o menos, vemos que
A ver, no tiene, pero Bolivia tiene una política antiestadounidense bajo el MAS, es decir, el partido Movimiento al Socialismo, pero por otro lado, los legisladores estadounidenses ven que este país no tiene el mismo peso estratégico ni la misma influencia global que Venezuela. Y en el caso de Nicaragua, también existe la percepción que en gran medida todo lo que pasa en Nicaragua pasa por Cuba. Entonces, que Nicaragua no tiene tal independencia en lo que es el diseño, la aplicación y el seguimiento de sus políticas. Entonces, de alguna forma, Cuba es más la prioridad que Venezuela, que a pesar incluso de sus limitaciones y de su actual estado de aislamiento, podemos comparar los estados de vida que tienen las élites políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y todavía existe la percepción de que en Venezuela hay recursos para justificar más los derroches de sus élites políticas. Entonces, todo esto también influye en ello. Está también el tema de la crisis migratoria de gran escala que ha venido desde Venezuela, un país que tradicionalmente no era un país de emigrantes, sino de inmigrantes, viendo que a través del colapso económico de Venezuela se provocaba la migración de más de 7 millones de personas, lo que ha generado presión primero sobre países vecinos, pero luego sobre Estados Unidos, cuando los migrantes ya empezaron a encontrar rutas para llegar a Estados Unidos a través de el Golfo del Darién y México. Entonces esto ha llevado a sanciones y restricciones mucho más severas para forzar cambios internos en la política venezolana y también para frenar la entrada sin control de venezolanos hacia Estados Unidos. Sin embargo, múltiples a ver, estudios y las estadísticas demuestran que la mayoría de los venezolanos que se envía en Estados Unidos, sobre todo los que tenían papeles en regla, eran personas que estaban bien adaptadas a la cultura local, que estaban bien adaptados al entorno estadounidense y eran productivos. Es decir, que se ha hecho un gran llamado a diferenciar bien quienes tienen un estatus legal en los Estados Unidos y quienes no lo tenían. Y sin embargo, más allá de esto, vemos que ya hay unas políticas pues claras y bien definidas por parte de la administración Trump. Y es que lo que es el TPS, por ejemplo, ha quedado revocado. Entonces, todo esto también hay que verlo, además de que en los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sobre todo en los casos de Cuba y Venezuela, hay una percepción de que estas son autocracias muchísimo más consolidadas y en el caso también de lo que es Bolivia, por ejemplo, hay también una percepción internacional, sobre todo por parte de Occidente, que hay un mayor pragmatismo en la política exterior. Es decir, que Bolivia, por ejemplo, es de alguna forma menos confrontativa, más allá de tener relaciones con los países más relevantes del sur global, mantener buenas relaciones con Rusia, China, Venezuela, Cuba, etcétera, pero de alguna forma hay mucho más pragmatismo y se mantiene cierto nivel de relaciones con Estados Unidos y otros actores internacionales, lo cual hace que se eviten provocaciones que son innecesarias en este contexto. Y bueno, así, y ya para ir cerrando pues la clase del día de hoy, vemos que la reciente invocación de la ley de enemigos extranjeros, además la construcción mediática en torno al Tren de Aragua y la imposición de un arancel del 25% a países que adquieran petróleo venezolano, ha generado múltiples implicaciones en los ámbitos del derecho internacional, derechos humanos, a ver, lo que tiene también que ver con política exterior, doctrina de la soberanía nacional, etcétera. Se considera además que la decisión de imponer aranceles del 25% nacionales a naciones que compran petróleo venezolano es una medida coercitiva en cuanto vulnera los principios fundamentales del comercio internacional. Y esto de alguna forma puede contravenir normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, que promueve restricciones comerciales unilaterales sin justificación válida. Así vemos que Venezuela ha denunciado ya esta medida como ilegal y desesperada, señalando que se busca asfixiar económicamente al país en su peor momento del bloqueo financiero. La aplicación de sanciones secundarias que afectan a terceros países también vemos que interfiere en la capacidad soberana para determinar las relaciones comerciales y políticas que quiere tener Venezuela con otros países, tanto
de la dirección de Venezuela a otros países y de la dirección de otros países hacia Venezuela. China, por ejemplo, ha criticado a Estados Unidos por estas medidas, acusando a Estados Unidos de querer interferir en los asuntos internos de Venezuela y otros países que mantienen relaciones comerciales con Caracas. Y como también ya habíamos analizado, las sanciones económicas y comerciales suelen tener efectos adversos en la población civil, limitando el acceso a bienes esenciales, medicamentos y servicios básicos. Entonces, también está la percepción de que se agravaría la crisis humanitaria que existe ya en Venezuela y se afectará los derechos humanos de los ciudadanos. Acá también hay que volver a retomar las declaraciones de Sheinbaum que habían mencionado previamente, y también tenemos que retomar toda esta crítica y esta percepción que se hace sobre la migración venezolana como una amenaza para la estabilidad de Estados Unidos, dado que un empeoramiento de las condiciones de vida en Venezuela puede ocasionar que más personas migren hacia Estados Unidos por la vía que sea. Entonces, bueno, ya que nos quedan 3 minutos de clase, podemos ya dejar la clase del día de hoy hasta acá. Terminamos la clase sobre este tema en la siguiente oportunidad, cuando además esté un poco más claro el panorama con lo que está ocurriendo, dado que hay muchas conversaciones que se están teniendo entre Estados Unidos y Venezuela. Vemos además que en las últimas horas hay todo también, hay todo un proceso que todavía no estamos por verlo, estamos por analizarlo en cuanto a la recepción de personas que fueron deportadas de Estados Unidos que ahora están siendo recibidas en Venezuela. Todo este proceso está siendo supervisado y toma algo de tiempo. Entonces, bueno, este tema y aprovechando lo que pasa en los próximos días, lo vamos a concluir en una próxima oportunidad, que ya nos queda poco y también vamos a avanzar luego que cerremos este tema con lo que fueron los campos de concentración en Cuba y Estados Unidos. Ese será el próximo tópico, dado que se habla mucho de los campos de concentración y sobre todo se analiza el término de campos de concentración desde lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Alemania nazi. Pero lo cierto es que el término campos de concentración es anterior a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y tiene además un origen muy interesante en Estados Unidos y Cuba, entonces también hay que analizarlo para evaluar todos los elementos históricos sobre ese interesante tópico. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y he disfrutado sumamente compartir con ustedes en el día de hoy. Entonces, bueno, les mando un abrazo y una feliz tarde. Muy bien, muchísimas gracias Vicente por haber estado esta tarde una vez más con nosotros y pues todavía faltan 2 minutos, así que si alguien pues tiene alguna pregunta o duda, pues este es el momento de hacerlo. También comentarios, si alguien tiene un comentario, quiere intervenir o dejar una opinión, o sea, es el momento para ello. Muchas gracias a todos. He estado leyendo los comentarios en el chat y nada, en verdad para mí es una excelente oportunidad estar aquí con ustedes y valoro muchísimo esta oportunidad. Entonces, a todos los que me dan gracias, pues les digo, les comento que el placer es mío totalmente. Gracias, Arevalo, gracias, Max Vladimir, gracias, María, Blanca, Joe, Rubén, Blanca, o sea, estoy muy agradecido con todos, Alejandro.